Hola a todos, docente ingeniero Dani Alexander Rivas y compañeros. Nuestro grupo es el número 8 y está conformada por Arriaga Contreras, Jairon Manuel Lavalle Cuello Christopher Izat y quienes habla Joseph Jordan Cedeño Gómez. El tema de hoy será sobre los ensayos de radiografía industrial. Como podemos ver, dice que es un método que permite inspeccionar los materiales a fin de detectar defectos no visibles mediante la capacidad de penetración de diversos materiales que poseen los rayos X, de onda corta, los rayos gamma y los neutrones. Se trata de un elemento importante en los ensayos no destructivos. Como podemos ver, aquí una ilustración de ensayo de radiografía donde están las uniones soldadas con soldaduras, también tiene fundiciones y diferentes espesores. Es aquí, como podemos ver, tener la UNE, la norma aplicable en ejecución, con UNE con ISO de diferentes normas. También podemos decir que en los ensayos destructivos en la radiografía industrial se emplea para inspeccionar, entre otros puede ser el hormigón y la gran variedad de soldaduras, como lo acabamos de ver, y también como los gasoductos y tuberías de agua, los depósitos de almacenamiento y los elementos estructurales, que permite detectar grietas o defectos que de otro modo no pueden ser visibles. Esas características han hecho que los ensayos no destructivos tenga un instrumento fundamental para el control de calidad y seguridad y para tener una mayor seguridad con su frialdad que tenga dicho material. El Organismo Internacional de Energía Automática, como también le podremos decir, OIEA, dice que forma parte de los programas hechos para esta capacitación y busca lograr que todo el mundo conozca sobre esto y así, tener una competencia personal. Este tipo de ensayo también consiste en atravesar el componente con haces de radiación electromagnética ionizante emitidos por equipos de rayos X o rayos gamma. Estos aquí pueden ser aceleradores lineales o con isótopos radiactivos artificiales. Su clave se basa en lo que hacen para emerger que un objeto pueda ser atravesado. La radiación que entra en el objeto no es la misma que sale. Se produce una variación en función de la consistencia interna del objeto y de las continuidades internas que presenta. ¿Para qué sirve esto aquí? Sirve para identificar los componentes que tienen algún tipo de daño interno. Estos impresionan o bien sacan una película radiográfica o un captador digital. La imagen generada, se estudia para determinar si ese componente está apto para hacer uso o para ser rediseñado, y también se puede identificar cualquier discontinuidad de forma correcta e importante que hay que tener en cuenta para poder darle un espesor a la pieza en caso de que sea modificada. El tipo de película debe ser elegida o su fuente de emisión, va a ser utilizada. En nuestra siguiente diapositiva tenemos sobre las ventajas y las limitaciones. Como primera ventaja, pueden usarse materiales metálicos y no metálicos, ferrosos o no ferrosos. También dice que proporciona un registro permanente en la condición interna de un material y es más fácil para identificar el tipo de discontinuidad que se detecta. Revela discontinuidades estructurales y errores de ensamble. Todos estos de aquí tratan de buscar un método para que el, el metal, que puede ser metálicos o no metálicos, no vaya a ser dañado y mucho más. Solo se utilizará esto para reforzar y ver si el material está apto para algún tipo de arquitectura que puede ser en gran peso, puede ser para aguantar golpes, entre otros. Sus limitaciones, dice que es difícil aplicar en piezas de geometría completa o zonas poco accesibles. La pieza o zona debe tener acceso en dos lados opuestos
y tampoco no detecta discontinuidades de tipo laminar. Esto se refiere a que el objeto, cuando vaya a ser escaneado, tiene que tener la misma longitud que tiene del otro lado, porque, o sea, sus piezas de geometría son muy complejas y para aplicarlo hay que buscar el lugar o la posición que pueda ser accesible, porque una cosa es, supongamos, tenerla de frente, otra posterior, o de lateral derecho o lateral izquierdo. Todo depende del cómo uno lo vaya a utilizar. Y no detecta discontinuidades de tipo laminar se refiere a que hay ciertos materiales en los que no deja poder hacer la radiografía. Equipos para la realización de radiografía industrial. Estos equipos aquí se los puede utilizar tanto en radiografías convencionales como digitales. Como primer punto tenemos los equipos portátiles de gamma grafía con fuentes de IR192 y C75. Hay otras fuentes, pero estas aquí son las que más se utilizan para los equipos de radiografía industrial. Ese aquí, como pueden ver, dice gamma grafía, pues este aquí utiliza los rayos gamma. También hay otros equipos de rayos de gamma que son equipos fijos y son, bueno, utilizados para un búnker o fuentes de C60 que son más grandes. También existen los de los rayos X, que bueno, utilizan dos. Uno que son portátiles y otra que tenga un potencial mucho más fuerte que el portátil. Porque como todos sabemos, un portátil solo va a abastecer algo para, bueno, para alguna emergencia en caso de que sea muy lejos o no haya fuente de electricidad. Estos aquí pueden ser utilizados para búnker y para obras, y su fuerza puede ser hasta de 360 kilovatios. En cambio, los de equipos de rayos de potencial, los que son estáticos, este aquí puede llegar hasta 450 kilovatios. Y también pueden ser utilizados para un búnker o otro tipo de material. A continuación están los tipos de radiografía industrial, que son la radiografía convencional, la radiografía digital y de largo alcance. Esos los van a decir mis compañeros a continuación. De mi parte, muchas gracias. Buen día, ingeniero, compañeros. Soy Jairo Arriaga. A continuación, daré a explicar lo que son los tipos de radiografía industrial. Los tipos de radiografía industrial, comenzando con lo que es la radiografía convencional. La radiografía convencional utiliza la emisión de fotones de radiación en caso de los rayos X y su interacción con las materias del organismo humano para generar imágenes. Bueno, ¿cómo fue que se descubrió los rayos X? Su inventor fue Wilhelm Conrad al momento de que estaba haciendo una investigación pasando rayos fotones por un tubo y en un tubo lleno de gases nobles. Y al momento de hacer tal experimento, se dio cuenta que emitía una luz verde fluorescente, en la cual allí fue su descubrimiento y la forma graciosa como lo llamó, o sea, su nombre de rayos X tiene su nombre, ya que él no sabía qué rayos era, por eso su nombre tan peculiar. Continuando, en 1895, el cual fue su descubrimiento, eh, el siguiente año, la mayoría de los médicos utilizaban lo que eran los rayos X, lo cual en 1991 acabó, tuvo su recompensa, la cual fue el ganador del premio Nobel por su descubrimiento y la contribución lo que es a la ciencia de la medicina. Y uno de sus más grandes logros fue su realizando la primera radiografía, la cual fue realizada a su esposa con el anillo de bodas colocado. Y es una de las más famosas y de la primera radiografía específicamente con estos rayos. Continuando, los rayos X emitidos son particularmente absorbidos por el organismo, pero algunos consiguen atravesar la materia, chocándose contra el fin radiográfico. ¿Y qué es el fin radiográfico específicamente? El fin radiográfico es una placa de acetato compuesta con
con sales sensibilizadas de plata, que al momento de pasar los rayos X comienzan a quemarse y los rayos que no quemaron quedan una parte blanca, lo cual se ve visible, por ejemplo, en los casos de la medicina, los huesos. También podría decirse que en el caso de la ingeniería industrial, al momento de revisar maquinarias pesadas, se observa también lo que es al momento de revisar una radiografía, las tuberías y partes de intersecciones que no pueden ser revisadas por el tiempo, o sea, pueden ser revisadas así, pero el momento, en un ejemplo claro sería en una máquina de producción pesada, la cual sería, habría que desarmar y se perdería producción, al mismo tiempo tiempo y dinero. Y en este caso la radiografía fue realizada, si se la realiza, se ahorrarían lo que es el tiempo y dinero, la cual eso es una contribución de la ingeniería industrial. Sería una contribución de la ingeniería industrial, en la cual estamos optimizando procesos y al mismo tiempo ahorrando lo que es el tiempo y en el caso de los económicos. La ventaja. Las ventajas, por ejemplo, sería, como les dije anteriormente, de que al momento de, en el caso de maquinarias de procesos grandes, reducir el tiempo y no para la producción. O en el caso para la producción en poco tiempo y continuar con un tiempo específico. Las desventajas. Por ejemplo, las desventajas no específicamente descubre lo que es específicamente el fallo. En este caso sería, por ejemplo, lo que son bien, por ejemplo, digamos, el, al momento de verificar una placa, diríamos que sería una mancha o algo, ese sería específicamente un tornillo, y cuando lo van a desarmar, ven ese tornillo y van a decir que esa es la falla, cuando no es y puede descubrir otra cosa, y sería una pérdida de tiempo exactamente. Bueno, continuando, lo que es la radiografía digital y la más utilizada actualmente. Por ejemplo, antes de continuar también se me pasaba por alto decirles que antes la radiografía que se tomaba duraba a veces hasta 20 minutos, perdón, a 90 minutos mínimo, y actualmente llevan 20 milisegundos realizar una radiografía en placa de acetato. Lo mismo que es en la radiografía digital, se basa en los mismos principios de la emisión de rayos X y su interacción con el organismo humano. La diferencia es cómo atraviesan los rayos de la materia y cómo serán apurados y procesados de modo de generar imágenes. En este caso no hay necesidad del uso de placas film o del proceso de revelación. Como les decía, este sería uno de los procesos ya para ahorrar lo que es la parte económica, en la cual en este caso ya no necesitaríamos la placa de acetato, sino específicamente ya se vería en una pantalla, ni lo que es en el caso de la radiografía digital. Los campos de aplicación de la radiografía digital son esencialmente los mismos de la radiografía convencional, aunque el empleo de software específico para el análisis de las imágenes permite nuevas aplicaciones de este método de ensayo. Entre estas nuevas aplicaciones se pueden destacar las cuales son la medición de espesor de tuberías, calorífugas, la medición de áreas de porosidad en componentes y medición de espesor de espesor de componentes, la cual sería un momento sería dada para el momento de realización del mantenimiento. Bueno, buen ingeniero, muchas gracias por su atención y compañeros de igual manera. Esto fue lo que es mi posición y gracias por la atención. Continuando con las exposiciones, es importante mencionar que las radiografías digitales poseen ventajas y desventajas sobre la radiografía convencional. Bueno, una de las ventajas es menores tiempos de exposición. Esto se refiere a que el paciente, o bueno, el objeto en que se está haciendo la radiografía digital va a permanecer un menor tiempo en exposición a este tipo de radiación, puesto que una exposición prolongada podría derivarse en cierto tipo de cáncer. Ya. La facilidad de archivo de envío de las imágenes, puesto que al ser digital es compatible con muchos otros dispositivos de interpretación de información digital, permite que las imágenes, en este caso la información en imágenes, pueda ser enviada en archivos, en diferentes tipos de documentos, de una manera más versátil y más cómoda para su posterior análisis. En este caso, lo que es ausencia de proceso químico de las películas,
Por ejemplo, en antes se utilizaba para las imágenes en fotografía un proceso de en el cual las imágenes se llevaban a un lugar específico para ser modificadas, por ejemplo, reveladas en este caso, y poder obtener la información, la imagen. Asimismo, es la ausencia de un proceso químico. Estas imágenes fotográficas de rayos X se veían influenciadas por un proceso químico al cual tenía que ser llevadas específicamente para que luego puedan revelar lo que es la información. Pero al ser digitales ya no, obviamente ya no necesitan esto porque solamente están en un documento, en un archivo digital, el cual puede ser enviado ya directamente. ¿Cómo puede ser enviado? ¿Quiénes ayudan? Para eso está la ventaja de programas informáticos con potentes ayudas para la interpretación de imágenes. Estos programas, estos softwares que son intrínsecamente relacionados a lo que es fotografía o radiografía digital, son los que permiten revelar en sí la información, son de los más importantes. Bueno, pues los programas informáticos permiten obtener la información de la radiografía digital. Estas solo son una de las cuantas ventajas que tiene la radiografía digital, ¿ya? Pero también posee ciertas desventajas. Bueno, al ser radiografías digitales en sí, bueno, son como imágenes digitales, poseen una facilidad en ser adulteradas. Por ejemplo, son imágenes electrónicas, así como las fotografías electrónicas, que pueden ser adulteradas y utilizadas de manera ilícita, por lo que su manejo tiene que ser muy profesional y muy ético. Bien, ahora, continuando con las exposiciones, tenemos el acelerador, la radiografía con aceleración lineal. El acelerador lineal, por sus siglas en inglés LINAC, es destinado exclusivamente a la inspección radiográfica de grandes componentes, teniendo la posibilidad de radiografiar espesores de acero de hasta 300 milímetros de diámetro. Para ello dispone de un acelerador lineal de 6 megaelectrovoltios para su utilización en búnker. Digamos que posee una aplicación ya un poco más extensa y es más potente que los aceleradores posteriores a este. Como se aprecia en la imagen, el acelerador lineal es utilizado también para usos industriales, así como uno de los usos más frecuentes que se le da es en el uso de la medicina, en el campo medicinal. Bien, es importante mencionar que un acelerador lineal es muy utilizado en el campo de las medicinas. Es un instrumento que también se puede utilizar para dar tratamientos a todas partes del cuerpo. Esto es muy importante para el tratamiento del cáncer, digamos, o de ciertos tumores. Estas radiaciones electromagnéticas o rayos X son diseñadas de tal manera que destruyen las células cancerígenas sin que afecten a los tejidos normales. El LINAC es usado para tratar el cuerpo humano entero en sí, utilizando las terapias convencionales. El LINAC utiliza señales muy parecidas a las señales de los radares para poder acelerar los rayos X. Esto permite una facilidad en su uso y una versatilidad también para ciertos tratamientos que no podrían darse con este acelerador. Un LINAC posee una fuente de partícula que es aquella que depende principalmente del tipo de acelerador que es utilizado.
En su variedad, posee una gran variedad y es uno de los factores más importantes que se debe tomar en cuenta al momento de utilizarse, que no es uno solo en sí, sino que para cada actividad hay que utilizar uno diferente. Es muy seguro, es muy importante que la seguridad esté presente en aceleradores de este tipo y cumple con los estándares de seguridad. y, y una de sus ventajas, ¿no?, que se podría resaltar más, es que evitan los efectos de resonancia destructivas, por su característica que el haz emitido solo cruza una vez por el acelerador. Es una dirección lineal de un solo sentido y no contiene una pérdida de sincrotrón, porque el haz que emite viaja en línea recta, es lo que ya mencioné. No posee dispositivos complejos para suministrar y extraer el haz. El haz, cuando se refiere al haz, es la partícula de rayos X que es emitida, porque es un tipo de radiografía muy interesante, es muy segura y su utilidad es muy amplia para el campo de las ciencias. Esto es todo en cuanto a exposiciones. Muchas gracias y que tenga buen día.